Las Metamorfosis de Ovidio, libro quinto. Resumen, vamos a ello. Perseo y Fineo, versos 1 a 235. El libro abre en el banquete de bodas de Perseo y Andrómeda. Fineo, tío de Andrómeda y su prometido original, irrumpe con sus seguidores, exigiendo a la novia y acusando a Perseo de robo. Se desata una feroz batalla. Perseo lucha valientemente, matando a muchos con su espada, pero, abrumado por el número, saca la cabeza de Medusa. Fineo, al intentar escapar, y sus aliados, son transformados en estatuas de piedra al mirarla, petrificados en posturas de combate o súplica. Perseo y Preto, Polidectes, versos 236 a 249. Minerva, que acompaña a Perseo, escucha cómo él usó la cabeza de Medusa en el pasado contra Preto, su tío, quien había usurpado el trono de Argos tras exiliar a su hermano Atricio. Perseo lo transformó en piedra. Luego, al regresar a Sérifos, castigó a Polidectes, el rey que lo envió a matar a Medusa para alejarlo de su padre Dánae, convirtiéndolo también en piedra. Las Piérides y las Musas, versos 250 a 340. La escena cambia a las Piérides, 9 hermanas de Pieria, que desafían a las musas en un concurso de canto. Una musa, Calíope, narra cómo las musas ayudaron a Perseo dándole alas y ahora enfrentan este reto en el monte de Helicón. Las Piérides, confiadas, cantan primero, mientras las ninfas serán jueces. No hay metamorfosis aquí, pero se prepara el enfrentamiento artístico. Canto de las Piérides, versos 341 a 384. Las Piérides cantan una historia burda y arrogante. Describen cómo los dioses olímpicos huyeron de Tifón, un monstruo gigante, disfrazándose de animales, Júpiter como carnero, Apolo como cuervo, etc. Exaltan a los gigantes y menosprecian a los dioses, mostrando su insolencia en un canto carente de armonía. Canto de Calíope, Ceres y Proserpina, versos 385 a 678. Calíope, por las musas, ofrece un canto sublime sobre el rapto de Proserpina por Plutón. Proserpina recoge flores en Sicilia cuando Plutón la rapta en su carro. Cíane, una ninfa, intenta detenerlo, pero Plutón abre la tierra para descender. Cíane, incapaz de hablar por su dolor, se disuelve en una fuente de agua. Ceres, madre de Proserpina, busca a su hija y encuentra su cinturón en la fuente de Cíane. Furiosa, castiga la tierra con sequía y hambruna. Ascálafo, hijo de una ninfa del inframundo, ve a Proserpina comer granada, lo que la ata al inframundo, y lo delata a Ceres. Ella lo transforma en lechuza, rociándole agua del río Flegetonte. Las Siertes, ninfas compañeras de Proserpina, lloran su pérdida hasta que los dioses, compadecidos, las convierten en aves con plumas doradas. Aretusa, otra ninfa, relata a Ceres cómo escapó del dios río Alfeo, quien la persiguió. Rogó a Diana y se transformó en una fuente sagrada en Sicilia. Ceres negocia con Júpiter. Proserpina pasará 6 meses en el inframundo, por las granadas, y 6 en la tierra, explicando las estaciones. Las Piérides transformadas. Las musas ganan el concurso con el canto de Calíope. Las Piérides, derrotadas, insultan a las vencedoras con arrogancia. Como castigo, son transformadas en urracas, aves chillonas que imitan sonidos, reflejando su parloteo insolente. Conclusiones. El libro quinto, con 678 versos, presenta 8 metamorfosis, divididas entre las petrificaciones masivas de Perseo con la cabeza de Medusa, Fineo, Preto, Polidectes, y las transformaciones más poéticas del canto de Calíope, Cíane, Ascálafo, Sirtes, Aretusa, Piéride. La narrativa alterna entre la acción épica de Perseo y el concurso artístico de las musas, concluyendo con el triunfo del arte divino sobre la insolencia humana. Las metamorfosis reflejan tanto el poder heroico como las intervenciones divinas, ya sea por castigo, Piérides, Ascálafo, o por compasión,
Sirtes, Aretusa. Ovidio mezcla lo heroico con lo mítico en un tono poético, conectando las hazañas de Perseo, del libro cuarto, con el relato cosmológico de Proserpina, y preparando el escenario para las historias del libro sexto. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustan estos videos, denle like y suscríbanse y hagan clic en la campanita si YouTube los notifica la próxima vez que subo un video, que en este caso va a ser el libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio. Hasta la próxima.